Capítulo 1. No había nadie en el campo de trigo dorado esa noche. Un espantapájaros solitario permaneció allí en silencio. Al segundo siguiente, el espantapájaros reveló una extraña sonrisa. Timbre. Vinculación al sistema de Monofear. Timbre. Se ha distribuido el paquete de regalo para principiantes. Ha pasado casi un mes desde que transmigré aquí, y el código de trampas del juego acaba de llegar. Flanders refunfuñó descontento. Sin embargo, estaba más encantado que insatisfecho. Hace un mes, Flanders transmigró a este mundo, pero no pudo moverse en absoluto, excepto por su rostro. La cara de este espantapájaros. Se sentía como si uno hubiera descargado un nuevo juego solo para encontrar que el mouse y el teclado estaban rotos, y solo el monitor funcionaba. Fue un dolor en el trasero. Sin embargo, ahora que Flanders había obtenido el código de trampa, habría una gran diferencia. ¿Y si no tuviera teclado y ratón? Tenía una trampa. Con eso, Flanders comprobó con entusiasmo el sistema de Monofear. Anfitrión Flanders. Bloodline sistema físico extraño, espantapájaros. Fuerza no se puede detectar. Habilidad ninguna. Artículo paquete de regalo para novatos. Valor miedo 0. Introducción. Si bien causa miedo, puede aumentar la fuerza del anfitrión y ganar valor de miedo. Flanders quería abrir el paquete de regalo para novatos. Sin embargo, un mensaje le llamó la atención. Sistema, ¿qué pasa con la fuerza indetectable? ¿Será que soy demasiado fuerte? Debido a que la fuerza del anfitrión es demasiado débil, no se puede detectar el valor específico. El rostro de espantapájaros de Flanders se crispó 2 veces y no habló. De hecho, si la fuerza estuviera en un valor de 0,00000000001, entonces sería muy difícil de detectar. Sin embargo, esto no fue importante. Flanders miró la bolsa de regalo del novato e inmediatamente ya no se deprimió. Abre la bolsa de regalo para novatos inmediatamente. Timbre. Abriendo la bolsa de regalo para novatos, obtuviste 100 puntos de miedo. Timbre. Como el anfitrión ha obtenido puntos de miedo, se ha activado la interfaz de aprendizaje de habilidades. Después de recibir esta notificación, Flanders abrió la interfaz de aprendizaje de habilidades. Actualmente, solo había 3 habilidades que se podían aprender. Miedo requiere 100 puntos de miedo. Se implanta una ilusión de miedo en la mente del objetivo durante 2 segundos. Cuerpo de Dios demoníaco requiere 100 puntos de miedo. Aumenta la fuerza del cuerpo. Después del primer intento, puede moverse libremente. Nightcut requiere 100 puntos de miedo. Se conjura una hoz negra que daña al objetivo. Al observar estas 3 habilidades, Flanders inconscientemente quería activar el cuerpo del dios demoníaco. Sin embargo, vaciló. Según la detección del sistema, su fuerza era demasiado débil. Flanders aún tiene que entender completamente en qué tipo de mundo se encontraba. Si este lugar estaba lleno de gente fuerte, obviamente era muy peligroso para él deambular. Además, si no pudiera obtener puntos de miedo, sería inútil incluso si pudiera moverse. Después de pensarlo, Flanders decidió. Consumiría 100 puntos de miedo para aprender miedo. Los puntos de miedo se redujeron instantáneamente a 0, pero Flanders no sintió ningún dolor en el corazón, porque solo con esta habilidad podría obtener puntos de miedo de forma continua. Y también podría volverse más fuerte sin límites. A continuación, todo lo que tenía que hacer era esperar a que su presa llamara a su puerta. Justo cuando estaba pensando, un cuervo negro agitó sus alas y aterrizó sobre el hombro de Flanders. En este momento, Flanders parecía un espantapájaros normal. Si fuera cualquier otro pájaro, podrían confundir a Flanders con un humano y no se atreverían a acercarse a él. Este era el propósito de un espantapájaros ordinario. Sin embargo, un cuervo era diferente. Era un pájaro muy inteligente, y podía decir que Flanders no era humano a simple vista. Sin embargo, también fue más conveniente para Flanders. Justo cuando estaba preocupado de que ninguna presa viniera hacia él, el cuervo se acercó a él voluntariamente. En ese momento, el cuervo estaba de pie sobre el hombro de Flanders, peinándose las plumas con su pico afilado. Pero en el siguiente segundo, el espantapájaros a su lado en realidad reveló una extraña sonrisa. El cuervo se sorprendió. Justo cuando estaba a punto de volar, se dio cuenta de que no podía moverse. Valor de miedo más 10. Temor. Después de que se activó la habilidad, una escena aterradora apareció inmediatamente en la mente del cuervo. Vio aparecer una enorme red en el cielo, suficiente para tapar el cielo y cubrir el sol. Mientras tanto, estaba rodeado por innumerables de su propia especie en esta enorme red. En el siguiente segundo, aparecieron llamas de la nada en la red.
Innumerables cuervos aullaron de dolor en la red, pero no pudieron escapar. Valor de miedo más 20. Flanders sonrió satisfecho cuando vio que el valor de su miedo aumentaba en su relato. 2 segundos después, el cuervo recuperó la conciencia, pero ya no se atrevió a quedarse allí. Incluso el pájaro pudo ver que este espantapájaros era muy extraño. Flanders permitió que el cuervo agitara sus alas y se fuera sin detenerlo. Una razón fue que esta habilidad de miedo tenía una limitación. Miedo solo podía usarse una vez contra el mismo objetivo en 10 segundos. Así que aunque Flanders quisiera quedarse con el cuervo, no había nada que pudiera hacer. Otra razón fue que el cuervo le dio muy poco valor al miedo. Parece que todavía tengo que cosechar el miedo a los humanos. La imaginación de un humano no era algo con lo que los cuervos pudieran compararse. Cuanta más imaginación uno tuviera, más intenso sería el miedo. Mirando su valor de miedo, ya había alcanzado los 30 puntos. Evidentemente, Flanders había descubierto un problema. Es decir, antes de usar sus habilidades, Flanders ya había obtenido 10 puntos de miedo. Esto parecía deberse a que le había sonreído al cuervo, asustándolo. Parece que obtener puntos de miedo no tiene que obtenerse a través de habilidades. Flanders había obtenido otra información clave. Estaba bastante satisfecho con este experimento. A continuación, solo necesitaba esperar a que la próxima presa llamara a su puerta. Sería mejor si fuera un humano. El cielo se oscureció gradualmente y cayó la noche. Un granjero que apestaba a alcohol llevaba una botella de licor de malta y caminaba vacilante por el campo de trigo. Esposa de un minero que nunca ha visto el mar. El humo y el polvo cubrieron el cielo. La luz de la luna era nebulosa y mis ojos estaban llenos de lágrimas. Camino rural, llévame a casa. El granjero borracho tarareaba una canción popular en voz alta en el camino del campo de trigo, luciendo muy satisfecho. Al segundo siguiente, chocó con un objeto duro. Joder, ¿qué me golpeó? El granjero se frotó la cara, que se había puesto roja por estar borracho, y miró al chico moreno que tenía frente a él. Sin embargo, cuando dio 2 pasos más para competir con este tipo, se dio cuenta de que en realidad era un espantapájaros. El granjero se frotó la cabeza y se rió con desprecio. Viejo, realmente has bebido demasiado. De hecho, estás jugando con un espantapájaros. Justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un murmullo. Sí, has bebido demasiado. ¿Quién estaba hablando en este campo de trigo vacío? En un instante, el granjero se asustó. Valor de miedo más 20. Capítulo 2. En ese momento, la borrachera del granjero casi desapareció. Miró a su alrededor. No había ninguno. Entonces, ¿quién estaba hablando? Inconscientemente, el granjero miró al espantapájaros frente a él. ¿Podría ser él? El granjero desarrolló inconscientemente una idea tan ridícula. Pero luego, negó con la cabeza y dijo con una sonrisa avergonzada. Oye, realmente bebí demasiado. ¿Cómo puede hablar un espantapájaros? Debo haber escuchado mal. Después de murmurar esto, el granjero planeó seguir caminando y correr a casa. Se convenció a sí mismo con la excusa de haberlo oído mal, pero el alcohol ya se había disipado. Mirando el campo de trigo negro como la boca del lobo, estaba más o menos nervioso. Lo más importante era irse lo antes posible. Pero en el momento siguiente, volvió a ocurrir la llamada alucinación auditiva. Hermano, está oscureciendo. Ten cuidado cuando camines de noche. Esta vez, el granjero se quedó paralizado en el acto. Un sudor frío manaba de su frente. Esta vez, definitivamente no fue una alucinación. Miedo más 30. El granjero miró a su alrededor con miedo, tratando de animarse con una voz fuerte. ¿Quién está hablando? Deja de fingir, no te tengo miedo. Sin embargo, nadie le respondió en el campo de trigo vacío. Solo se oía el leve susurro del viento nocturno que soplaba sobre el campo de trigo. Este sonido, que originalmente era agradable de escuchar, ahora era como el susurro de un demonio. Al escuchar este crujido, fue como si hubiera una pequeña garra rascando el corazón del granjero, haciendo que su corazón palpitara. Esto lo ponía cada vez más nervioso y deseaba desesperadamente escapar. Sin embargo, sus piernas se habían debilitado. El campo de trigo por la noche le hizo sentir una inexplicable sensación de miedo. Susurro, susurro. Una ráfaga de viento nocturno pasó, y el espantapájaros junto a él crujió como un campo de trigo. El granjero siguió el sonido y volvió su mirada hacia el espantapájaros frente a él. Era un espantapájaros de apariencia simple. Era una persona hecha de paja como su nombre indicaba. Estaba cubierto con un trapo blanco sucio, que apenas podía considerarse un paño. Sin embargo, se usó para asustar a los pájaros, y algunas partes se hicieron un poco más delicadas. Por ejemplo, la cara se abrió con un cuchillo y se usó como boca. También tenía ojos de juguete falsos.
Incluso llevaba un gastado sombrero de ala ancha en la cabeza. Originalmente era una imagen bastante cómica. Pero ahora, a los ojos del granjero, sintió que era extraño. ¿Podría ser que este tipo acaba de decir algo? El granjero murmuró para sí mismo y no pudo evitar temblar. Si ese fuera realmente el caso, ¿no habría conocido a un fantasma? Sin embargo, realmente había visto un fantasma. En el segundo siguiente, el espantapájaros en realidad sonrió y miró al viejo granjero. Viejo amigo, ¿no nos vemos todos los días? Al mirar al espantapájaros frente a él, la mente del granjero instantáneamente zumbó y se quedó en blanco. En este momento, el granjero incluso sintió que le zumbaban los oídos. Este no fue el efecto de la habilidad de Flanders, sino una reacción física causada por el propio miedo del viejo granjero. Miedo más 30. El granjero veía a este espantapájaros todos los días. En su impresión, este espantapájaros había estado parado aquí durante mucho tiempo. ¿Quién hubiera pensado que este espantapájaros, a quien veía todos los días, realmente hablaría? Sin saberlo, el granjero ya estaba sudando profusamente. Un chorro de líquido fluyó por su muslo, mojando sus pantalones. Este granjero estaba tan asustado que él mismo se orinó. De repente, sus piernas se debilitaron y no podía pararse. Miró al espantapájaros frente a él con miedo. Usó sus manos para apoyarse en el suelo y se arrastró hacia atrás. Pero Flanders no soltó a la presa que tenía delante. Temor. Los ojos de Flanders se enfocaron. La expresión del granjero inmediatamente se volvió mortalmente blanca y sus ojos se volvieron vacíos. La mente del granjero se llenó instantáneamente de horror. Vio las langostas que borraban el cielo precipitarse hacia el campo de trigo y comerse la cosecha. Recogió las herramientas agrícolas y las destrozó, tratando de ahuyentar las langostas. Sin embargo, las langostas se abalanzaron sobre él una tras otra. En un instante, estuvo rodeado por miles de langostas. No solo eso, las langostas comenzaron a comer su carne. El insoportable dolor le hizo gritar de dolor. El miedo a la muerte llenó su corazón. Miedo más 50. De vuelta a la realidad, Flanders no lo dudó e inmediatamente abrió la interfaz de aprendizaje de habilidades. Había ganado muchos puntos de miedo. Ahora, sus puntos de miedo habían llegado a 160. Fue suficiente para que aprendiera otra habilidad. Flanders aprendió sin dudarlo Cuerpo de Dios demoníaco. Aunque Nightcut era una habilidad ofensiva, Demonic Godbot era más práctico en este momento. Después de todo, Flanders era solo un espantapájaros consciente. Aparte de su rostro, no podía mover nada más. Incluso después de aprender Nightcut, no pudo usarlo. Pasaron 2 segundos rápidamente. En este momento, el granjero ya se había liberado de su fantasía. Sin embargo, la realidad a menudo era más aterradora que la fantasía. Justo cuando estaba jadeando por respirar, todavía estaba inmerso en el miedo de su fantasía. Sus ojos se sorprendieron al ver que el espantapájaros frente a él en realidad caminaba hacia él. Así es, estaba caminando. Bajo la tenue luz de la luna, el espantapájaros sonrió, revelando una sonrisa aterradora. Aunque el espantapájaros tenía solo 1,5 metros de altura, el granjero estaba sentado en el suelo. Esto hizo que el espantapájaros pareciera muy alto en su punto de vista. Pronto, el espantapájaros llegó frente a él. La figura alta cubría la luz de la luna detrás de él. Una sombra cubrió el rostro del granjero. En este momento, el rostro del granjero se había distorsionado por el miedo y la conmoción. A los ojos de Flanders, esta expresión se había convertido en una obra de arte. ¡Qué miedo tan maravilloso! Mirando al granjero frente a él, el espantapájaros comentó como si fuera un conocedor. Y cuando esta frase llegó a los oídos del granjero, se convirtió en el idioma más aterrador del mundo. Miedo más 5. Miedo más 5. Miedo más 5. El sistema siguió enviando notificaciones de valor temible. Flanders no sabía si este era el efecto de seguimiento de miedo o si el agricultor simplemente estaba asustado. Sin embargo, esto ya no era importante. El granjero frente a él era como una oveja débil. Y Flanders era como un lobo con una mirada feroz en sus ojos. Cuando una oveja que estaba paralizada por el miedo se encontró con un lobo extremadamente hambriento, codicioso y cruel, no había necesidad de pensar en lo que sucedería. En el segundo siguiente, los gritos del granjero resonaron por todo el campo de trigo. Flanders se lamió la sangre de las manos, saboreando el miedo que acababa de cosechar. El miedo aumentaría la fuerza de Flanders. Y la sensación de fuerza aumentando fue incomparablemente maravillosa. Antes de que el granjero muriera, sintió un miedo sin precedentes. Proporcionó 100 puntos de miedo para Flanders. Esto permitió que la fuerza de Flanders aumentara bastante. Al mismo tiempo, también aprendió la siguiente habilidad, Nightcut.
En este momento, las tres habilidades se habían desbloqueado y su cuerpo podía moverse libremente. Sin embargo, limpió lentamente las manchas de sangre en su cuerpo y se mantuvo en su posición original. La luz de la luna aún caía silenciosamente sobre el suelo. Fue como si nada hubiera pasado. Solo que en el campo de trigo, había un cadáver con una expresión retorcida. Eso fue todo. Capítulo 3. A la mañana siguiente, se encontró el cuerpo del granjero. Las noticias pronto se difundieron por todo el pueblo. Todos se reunieron en los campos de trigo, incluso los que por lo general se levantaban tarde. El jefe de la aldea Kiao miró el cuerpo retorcido en el suelo, frunció el ceño y no dijo nada. Estaba fumando una pipa antigua en la boca. Habían pasado décadas desde que alguien había muerto en el pueblo. En la memoria de Kiao, la última vez que alguien murió, fue debido a una pelea. Pero no fue intencional. Fue un accidente. El pueblo siempre había sido muy seguro y todos se llevaban bien. Pero esta vez fue diferente. John había tenido una muerte horrible. Al mirar su rostro retorcido, a los aldeanos les resultó difícil imaginar lo que le sucedió a John antes de morir. ¿Se ha notificado a la policía sobre esto? Kiao se dio la vuelta y preguntó. Sí, la policía dijo que nuestro pueblo es relativamente remoto y solo llegará en media hora. El anciano jefe de la aldea asintió y se volvió de nuevo para mirar el cuerpo. El jefe de la aldea había vivido durante tantos años y estaba bien informado. Al mismo tiempo, había sido policía cuando era más joven, por lo que tenía algo de experiencia. Aunque llevaba varios años retirado, seguía sin sentir ninguna molestia después de ver el cuerpo, y mucho menos el pánico. Su firmeza estaba prácticamente tallada en sus huesos. Hay 3 agujeros ensangrentados en el cuerpo de John, y el arma homicida parece una horquilla. Thomas, ve a cada casa y revisa las herramientas agrícolas de todos. Recuerde revisarlos cuidadosamente. El joven Thomas se sorprendió un poco cuando escuchó la orden del viejo jefe de la aldea, pero aún asintió y corrió rápidamente hacia la aldea. Inmediatamente, una voz insatisfecha vino de la multitud. Kiao, ¿qué quieres decir? ¿Sospechas de nosotros? ¿Todavía crees que eres la policía? No tiene derecho a registrar nuestras pertenencias personales. Al escuchar estas palabras, el jefe de la aldea miró a la multitud, sus viejos ojos tan agudos como los de un águila. El simple hecho de ser mirado por Kiao automáticamente ponía nerviosa a la gente. Chicos, no me digan que tienen la conciencia culpable. Kiao miró a la multitud y dijo en voz baja. Aunque este tipo de declaración de si no quieres que te controlen significa que tienes la conciencia culpable fue algo dominante, pero bajo el aura de Kiao, fue realmente efectivo. Las pocas personas que acababan de hablar entre la multitud inmediatamente encogieron el cuello y no se atrevieron a hablar más. Al ver esto, el anciano jefe de la aldea no continuó insistiendo en este tema. En cambio, miró el cadáver de John y lo analizó. La lividez aún no ha llegado a sus etapas finales. Esto significa que la hora de la muerte de John fue dentro de las 12 horas. Si un forastero tuviera la intención de asesinar a John, es absolutamente imposible predecir qué camino tomaría John para regresar. Del mismo modo, sería muy antinatural llevar herramientas agrícolas en los campos de trigo de nuestra aldea. Por lo tanto, lo más probable es que la persona que mató a John fuera un aldeano. Kiao dio una calada a su cigarrillo, sostuvo la pipa en su mano y se acuclilló junto al cuerpo. El grado de rigidez del cuerpo también nos dice el tiempo transcurrido desde la muerte de John. Esto significa que mi juicio no debería estar equivocado. Después de decir eso, Kiao frunció el ceño y se volvió para mirar a todos. Piénsalo. Si tienes un asesino a tu lado, y sus métodos fueron extremadamente crueles. En cuanto a la policía, solo estarán aquí al menos media hora. ¿Pueden quedarse todos aquí en paz? Después de que Kiao terminó de hablar, todos los aldeanos se miraron consternados. Sus ojos estaban llenos de vigilancia y sospecha. En este momento, todos parecían asesinos. No se podía confiar en nadie. En este momento, alguien frunció el ceño y preguntó. Kiao, ¿acabas de mencionar que los métodos eran crueles? ¿Puedo preguntar cómo obtuvo esta información? Aunque estas palabras no fueron muy claras, los pocos aldeanos que estaban al frente reaccionaron uno tras otro. Silenciosamente retrocedieron 2 pasos y se distanciaron de Kiao. Nadie sabía quién era el asesino, entonces, ¿cómo supo Kiao sobre los métodos crueles? ¿Podría ser que el asesino fuera Kiao? Kiao estaba bien versado en la naturaleza humana. Naturalmente, podía decir lo que todos estaban pensando de un vistazo. Sin embargo, todavía estaba muy tranquilo. Señaló el cadáver y dijo, ¿viste la expresión del granjero? Si no experimentó un incidente extremadamente aterrador, ¿por qué estaría tan asustado?
Esta no es una expresión simple que parecería que alguien quisiera matarlo. Después de escuchar las palabras de Qiao, muchos de los aldeanos asintieron con la cabeza. Qiao no continuó observando a la multitud. En cambio, comenzó a caminar lentamente alrededor del cuerpo del granjero. Quería ver la escena desde múltiples ángulos, tratando de encontrar algunas pistas. Sin embargo, después de dar unos pasos hacia un lado, chocó con un objeto duro. Era el viejo espantapájaros que había estado en el campo de trigo durante décadas. A juzgar por su edad, este espantapájaros era solo unos 10 años más joven que él. Sin embargo, ahora no era el momento de recordar su infancia. El rostro de Qiao todavía estaba lleno de seriedad. Había un pequeño claro alrededor del espantapájaros y no había mucho trigo. Esto hizo que Qiao tuviera algunas dudas. Si él fuera el asesino, habría escondido el cuerpo mucho después de matar. Al menos lo habría puesto en el campo de trigo para que la gente encontrara el cuerpo más tarde. ¿Por qué el asesino decidió poner el cuerpo cerca del espantapájaros? ¿Fue para que la gente encontrara el cuerpo antes? ¿Fue esta la primera escena del crimen? ¿O fue que el asesino mató a John en otro lugar y movió especialmente el cuerpo aquí? Una pregunta tras otra aparecieron en la mente del anciano jefe de la aldea. En ese momento, el anciano jefe de la aldea pareció haber descubierto algo y soltó un suave Unos cuantos jóvenes más valientes se inclinaron y siguieron la línea de visión del anciano jefe de la aldea para mirar. Vieron un rastro de sangre en la espalda del espantapájaros. En un instante, un joven adivinó audazmente. ¿Es posible que John haya sido asesinado aquí y luego su cuerpo fue trasladado allí? Otro joven también dijo. Quizás John fue atacado aquí primero y luego recibió un golpe fatal después de escapar de allí. Algunos jóvenes comenzaron a discutir. Pero en este momento, dos personas tenían un mal presentimiento en su corazón. Uno de ellos, por supuesto, fue Flanders. Había limpiado cuidadosamente la sangre de su cuerpo anoche, pero ¿quién sabía que había una mancha de sangre en su espalda que había pasado por alto? Y la otra persona era Qiao. Al ver la sangre en la espalda del espantapájaros, Qiao tuvo un mal presentimiento. Después de todo, había trabajado en la comisaría de policía durante 30 años cuando era joven. Durante ese tiempo, había escuchado algunos rumores. Había cosas extrañas en este mundo. Muchos fenómenos sobrenaturales fueron causados por cosas extrañas. Aunque era solo una leyenda, Qiao de repente pensó en ello. Eso fue porque casi no había otras manchas de sangre en el área detrás del espantapájaros. En las tierras de cultivo, las manchas de sangre eran difíciles de tratar a menos que se extrajera toda la tierra manchada de sangre. Sin embargo, no se excavó ningún rastro de tierra. En este momento, Qiao no pudo evitar caminar lentamente hacia el frente del espantapájaros y mirar su rostro. Este espantapájaros parece un poco extraño, dijo el anciano jefe de la aldea con los ojos entrecerrados. Capítulo 4. Tan pronto como se dijeron estas palabras, todos inconscientemente miraron al espantapájaros. Alguien no pudo evitar decir, ¿qué le pasa al espantapájaros? ¿Podría el asesino estar escondido adentro? Por supuesto, el espantapájaros no era grande, y su altura era de unos 1,5 metros, por lo que parecía una broma. Algunas personas se rieron después de escucharlo, mientras que otras no pudieron reír mientras estaban frente al cadáver. Qiao fue el que no pudo reír. Sostuvo su pipa y dio una calada, diciendo con una expresión seria. Cuando era policía, escuché algunos rumores. Hay existencias extrañas en este mundo. ¿Extraño? Mucha gente pareció perpleja y no pudo evitar preguntar. El viejo jefe de la aldea, Qiao, asintió y dijo con seriedad. Aunque es solo un rumor, de hecho he oído hablar de él. Muchas cosas increíbles en realidad son hechas por cosas extrañas. Hace 3 años, hubo el caso de que el cadáver de Elstan fue cortado. Hace 5 años, el cadáver sin cabeza de Nord y muchos otros casos extraños. Hasta ahora, el asesino de estos casos aún no ha sido encontrado. Mucha gente dice que lo hacen cosas extrañas. Se dice que el país tiene un departamento que se especializa en atender casos extraños. Sin embargo, solo he oído hablar de eso. No hay evidencia. Después de escuchar estas palabras, muchas personas miraron al espantapájaros con una expresión extraña. Qiao, ¿estás diciendo que este espantapájaros podría ser extraño? Qiao asintió. Sus ojos seguían mirando al espantapájaros frente a él. Eso es correcto. En este momento, alguien volvió a hablar. Eso no puede ser correcto. Recuerdo que este espantapájaros ha estado aquí desde que era muy joven. Nunca le ha pasado nada. Qiao negó con la cabeza y dijo. Es precisamente porque ha estado aquí durante mucho tiempo que puede volverse extraño. Las cosas extrañas no aparecen de la nada.
Es un animal o un artículo que ha existido durante mucho tiempo. A menos que haya una situación especial, no hay forma de que algo se vuelva extraño tan pronto como se haya creado. Después de escuchar lo que dijo Qiao, mucha gente realmente le creyó. Entonces, ¿este espantapájaros no es muy peligroso? ¿No deberíamos alejarnos de él? Esta frase era prácticamente lo que todos estaban pensando. Si este espantapájaros fuera realmente un monstruo, no estarían esperando la muerte si continuaran parados aquí. Sin embargo, Qiao dijo con confianza. No te preocupes. Las existencias extrañas no suelen tener inteligencia. Debería estar dormido ahora. De lo contrario, la primera persona que encontró a John habría sido atacada hace mucho tiempo. Después de decir eso, se dio la vuelta y preguntó. ¿Quién fue el primero en identificar este cuerpo? Dos personas se destacaron entre la multitud y levantaron la mano. Qiao asintió y continuó adivinando. Si no me equivoco, si este espantapájaros es realmente paranormal, entonces la condición necesaria para que se despierte y lastime a alguien debería ser cuando solo hay una persona alrededor. Al escuchar esto, mucha gente se sintió aliviada. En cuanto a Flanders, aunque no mostró ninguna reacción en la superficie, estaba secretamente conmocionado. No esperaba que este viejo jefe de la aldea hubiera hecho conjeturas tan precisas. Si no hubiera obtenido el sistema de Monofear, no sería diferente de lo que había dicho. Sin embargo, todavía había personas que preguntaban preocupadas. Qiao, ¿y si adivinaste mal? Qiao negó con la cabeza y dijo. Si realmente pudiera lastimar a la gente, nos hubieran atacado hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Esta sentencia también fue acordada por muchas personas, excepto Flanders. En este momento, Flanders ya se estaba burlando en su corazón. Al final, este viejo jefe de aldea había hecho una suposición equivocada. No lastimó a la gente, no porque no pudiera, sino porque no quería. Porque Flanders quería seguir quedándose aquí y cosechar lentamente el miedo de los aldeanos, aumentando su fuerza poco a poco. Si atacaba ahora, podría hacer que muchos aldeanos se fueran, reduciendo su número de objetivos. Entonces, Flanders no podría obtener la mayor cantidad de puntos de miedo. Por lo que parece, debería poder continuar quedándose aquí y proceder de acuerdo con el plan original. Todo esto fue gracias a las palabras del viejo jefe de la aldea hace un momento. Sin embargo, después del siguiente asesinato, temió tener que mover el cadáver más lejos. O simplemente podría cortar el cadáver en carne picada y enterrarlo en el suelo. Había que decir que este viejo jefe de aldea lo había ayudado mucho hoy. No solo había obtenido mucha información sobre este mundo, sino que también le había hecho saber lo aficionado que fue su asesinato. Sin embargo, justo cuando Flanders se calmó, una persona habladora no pudo evitar decir. Todos, creo que deberíamos quemar este espantapájaros. Si es realmente extraño, no estaremos a gusto aquí. Incluso si no lo es, podemos quemarlo. Al escuchar las palabras de esta persona, muchas personas asintieron con la cabeza. Mientras tanto, Qiao también asintió levemente y dijo con voz profunda. En efecto. Aunque las cosas extrañas solo están en las leyendas, es mejor prevenir que curar. Si alguien pasa accidentalmente por este lugar en el futuro, sería otra muerte injusta. Los aldeanos también estuvieron de acuerdo con esta sugerencia. Era solo un espantapájaros. No había nada de qué ser reacio. Quemarlo haría que la gente se sintiera más cómoda. Sin embargo, el estado de ánimo de Flanders era muy pesado en este momento. El plan para cosechar lentamente el miedo aquí ya no podía llevarse a cabo. Incluso si daría como resultado que sus objetivos escaparan, aún tenía que actuar de inmediato para resolver su situación actual. De lo contrario, probablemente sería reducido a cenizas. Después de tomar una decisión, Flanders inmediatamente tomó medidas. Levantó la mano derecha sin dudarlo y la agitó hacia adelante. Corte nocturno. En un instante, una hoz de tono negro se materializó en la mano de Flanders. Silbido. La hoz negra incomparablemente afilada atravesó a la multitud rápidamente. En un instante, algunos aldeanos que estaban más cerca de Flanders fueron cortados a la mitad por la cintura, incluido Qiao. En este momento, Qiao todavía estaba frente a la multitud. De repente, sintió un dolor agudo en la cintura. Y en el siguiente segundo, su visión cambió. No, no fue un cambio. Fue la parte superior de su cuerpo cayendo al suelo. Antes de su muerte, parecía haber visto el rostro del espantapájaros. Tenía una boca enorme y una cara espantosa. Miedo más 100. Miedo más 100. Miedo más 50. Miedo más 100. Aquellos con 100 puntos fueron asesinados.
En cuanto a los que tenían 50 puntos, estaban vivos pero habían presenciado la escena. Este corte se había llevado la vida de muchos aldeanos. Aunque había obtenido una gran cantidad de puntos de miedo, a Flanders le dolía el corazón. Sus acciones actuales no fueron diferentes de matar una gallina para comerse un huevo, donde mató a los humanos para obtener ganancias temporales. Esto se debió a que podría haber asustado a todos primero antes de matarlos. De esta manera, podría obtener la mayor cantidad de puntos de miedo. Pero ahora, tenía que matar a algunos de ellos primero. Extraño, realmente es extraño. Correr. Alguien de la multitud gritó. Los demás reaccionaron de inmediato y estuvieron a punto de huir en todas direcciones. Pero en el siguiente segundo, todos quedaron atónitos en el acto. Porque Flanders había activado su segunda habilidad. Miedo. Capítulo 5. En un instante, todos los aldeanos a su alrededor cayeron en la ilusión del miedo. Sin dudarlo, Flanders usó inmediatamente Nightcut en los aldeanos que no se movían. Blandió el cuchillo, una y otra vez, cada ataque podía costar la vida a varias personas. Sin embargo, un indicio de urgencia apareció en el rostro de Flanders. Esto se debía a que el efecto de miedo solo podía durar 2 segundos. Tuvo que matar a tantos aldeanos como pudo durante estos 2 segundos. Después de todo, ya había sido expuesto. Después de terminar este trabajo, tuvo que correr. Un aldeano tras otro cayó, pero al final, todavía no pudo matarlos a todos en 2 segundos. Los aldeanos que no habían muerto se despertaron uno tras otro. Al ver a los aldeanos muertos a su alrededor, los aldeanos entraron en pánico extremo. Al mismo tiempo, proporcionó a Flanders muchos puntos de miedo. Algunas personas ya habían perdido el control de sus piernas y colapsaron en el suelo. Los otros que tenían un fuerte deseo de sobrevivir ya habían comenzado a rodar y gatear en todas direcciones. Flanders miró a los aldeanos que huían y resopló con frialdad y no los persiguió. Como había escuchado anteriormente, la policía llegaría pronto. Con la policía, significaba que habría armas y coches de policía. En este momento, Flanders no estaba seguro de poder soportar el daño de las balas. Después de todo, el juicio del sistema sobre él ayer fue que estaba demasiado débil y no pudo probar su fuerza real. Aunque había recibido muchos puntos de miedo y era más fuerte que antes, Flanders no tuvo mucho tiempo para probar su propia fuerza. Lo que tenía que hacer ahora era aprovechar cada segundo para obtener los puntos de miedo fácilmente obtenibles. Luego, huyó de la escena. Media hora después, 2 jóvenes policías llegaron tarde. Al ver el suelo lleno de cadáveres, los 2 jóvenes inmediatamente vomitaron agresivamente durante 2 minutos completos. Luego, con voz temblorosa, informaron al cuartel general. Aquí ha ocurrido un caso de asesinato extremadamente grave. Los muertos, hay innumerables muertos, al menos un centenar de ellos. Solicitando respaldo. Después de otra media hora más o menos, 2 comisionados con gafas de sol llegaron al lugar y se hicieron cargo del caso. Aunque estos 2 comisionados no tenían ninguna identificación, los 2 oficiales subalternos abandonaron el lugar sin más preguntas luego de recibir la aprobación del director. No podían esperar más. No querían quedarse en un lugar tan lleno de cadáveres ni por un segundo más. Después de que se fue el auto de la policía, los 2 comenzaron a hablar con una expresión seria. Las heridas son extremadamente suaves. Todas las víctimas murieron en un solo movimiento y murieron en el acto. La fuerza de esta extraña criatura no debería ser demasiado débil, pero tampoco debería ser demasiado fuerte. Como mínimo, debería tener un aura feroz o garras afiladas. La expresión de la víctima estaba extremadamente aterrorizada y su rostro estaba distorsionado. Esto significa que la apariencia o el método de la criatura debería ser muy aterrador. Los cadáveres están distribuidos más densamente, lo que significa que las víctimas no murieron una a una. Probablemente murieron en lotes, o incluso al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy probable que el arma o el cuerpo de esta extraña criatura sea más grande. Los 2 comisionados eran diferentes a los policías. Luego de llegar al lugar, no solo no sintieron ningún malestar, sino que también observaron la escena con mucha calma. Uno tras otro, analizaron la situación de forma aproximada. Sin embargo, algunas partes de su lógica eran correctas, pero la respuesta era incorrecta. El tamaño de Flanders no era enorme y no tenía enormes armas afiladas ni garras. La guadaña que usaba solo se materializaría cuando la necesitara, y normalmente no la llevaría consigo. Y la apariencia de Flanders no era realmente aterradora, era solo un espantapájaros ordinario. Cuando se quedó quieto normalmente, incluso se veía un poco cómico. Sin embargo, aunque esta información los engañó a los 2, fue solo temporal. Pronto, los 2 comisionados encontraron a los aldeanos sobrevivientes y les pidieron la información que querían.
¿El asesino es un espantapájaros? Alrededor de 1,5 metros, ¿puede conjurar una guadaña? ¿También puede hacer que la gente alucine una ilusión muy aterradora? Preguntó uno de los comisionados mientras tomaba notas. Al mismo tiempo, frunció el ceño ligeramente. Había pasado mucho tiempo desde que se había equivocado de juicio. Obviamente, la extraña criatura esta vez parecía ser algo diferente a las habituales. Al menos, normalmente no tenían la capacidad de conjurar armas. Además, era la primera vez que se encontraba con una extraña criatura en forma de espantapájaros. Al ver la apariencia tranquila del comisionado masculino frente a él, los aldeanos escucharon una vez más las palabras de Kiao. Debería haber un departamento en el mundo que se especialice en lidiar con actividades paranormales, pero podría ser simplemente una leyenda. Uno de los aldeanos preguntó tentativamente. Disculpe, ¿se especializa en tratar con personas paranormales? El hombre que estaba tomando notas estaba un poco aturdido y asintió. Así es, ¿cómo lo supiste? Cuando encontramos el cuerpo esta mañana, Kiao nos lo dijo. ¿Kiao? Sí, solía ser policía y escuchó una leyenda así. Cuando lo escuchamos hablar esta mañana, pensamos que era solo un rumor, pero no esperábamos que fuera verdad. Las otras aldeas asintieron con la cabeza. Nadie había esperado que este espantapájaros, que había estado en el campo de trigo durante décadas, fuera en realidad un monstruo. El comisionado masculino asintió y continuó preguntando. ¿Dónde está Kiao? ¿Dónde está ahora? Kiao ya está muerto. Fue asesinado por ese espantapájaros monstruo. Cuando los aldeanos dijeron esto, sus rostros mostraron algo de miedo. Parecía que no se habían recuperado del miedo que habían sufrido por el incidente. Entonces, ¿sois los únicos supervivientes que quedan en la escena? ¿Hay alguien más? El aldeano giró la cabeza y miró a los aldeanos circundantes, luego asintió y dijo. Están todos aquí, pero el pequeño Tomás no vio al espantapájaros matar a nadie. Eso no es importante, dijo el comisionado con una sonrisa. Luego, la comisionada, que de alguna manera se había acercado a la parte de atrás de la multitud, sacó una pequeña bola de su pecho y la estrelló con fuerza contra el suelo. Estallido. Después de que la pequeña bola golpeó el suelo, hizo un sonido suave y disparó un estallido de luz blanca. Entonces, los ojos de los aldeanos se pusieron blancos y luego mostraron una expresión confusa. La comisionada dijo en voz baja. Esta mañana, un psicópata vino y usó una motosierra para matar a mucha gente en el pueblo. Los aldeanos todavía estaban confundidos, pero murmuraron. Psicosis, asesino, motosierra. Luego, la comisionada volvió a decir. Algunos de ustedes escaparon relativamente rápido y no murieron. Después de que el asesino psicópata mató a la gente, escapó. Nosotros, escapamos rápidamente, el asesino psicópata se escapó. Los dos comisionados se miraron y asintieron. Luego, se alejaron de la escena. Tenemos que informar de esto a la Asociación de Magos ahora. Ha ocurrido el nacimiento de una existencia extraña que nos está dando dolor de cabeza.